Chesed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Están atentos a la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Entonces, nuestro tema el día de hoy, lo que el Padre ha instruido a mi vida y quiere que transmita a cada uno de ustedes para ponerlos por obra, son los mandamientos, estatutos, preceptos y juicios. Mandamientos, estatutos, preceptos y juicios. Todos ellos son diferentes, ¿sí? ¿Cuál es lo que lo encierra a todos? Que son las instrucciones de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno, ¿cierto? Son órdenes o directrices dados por Yahweh directamente, ¿sí? O a través de sus siervos, como lo hizo con su siervo Moshe. Entonces, hoy vamos a ver para qué nos sirven, lo importante que es el conocerlos, lo importante que es saber para qué nos sirven, para qué están, lo importante que es en qué me benefician. Y adicional a ello vamos a estar viendo pues unos mandamientos. Bueno, entonces vamos a ver varios textos donde a través de la palabra nos dice que hay que obedecerlos, ¿sí? ¿Y por qué hay que obedecerlos? No es que es la ley y hay que obedecerla, sino porque ¿qué hacen en nuestra vida? ¿Para qué el Eterno nos los puso? ¿Sí? ¿Será que benefician al Eterno o nos benefician a nosotros? ¿Ustedes qué opinan? Entonces lo vamos a ver. Y a lo largo de la escritura vamos a ver esos términos. Vamos a ver mandamientos, estatutos, preceptos, juicios, leyes. ¿Ustedes los han visto? ¿Cierto que sí? Lo hemos leído muchas veces. Y muchas veces los hablamos aún sin conocerlos. ¿Qué quiere decir? Y me incluyo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos dentro de nuestro diario vivir, hay que obedecer los mandatos. Hay que obedecer los juicios, hay que obedecer las leyes del Eterno, pero no las conocemos. Entonces, ¿qué quiere el Eterno hacer en este momento? Conocemos algunas, ¿sí? Conocemos los mandatos, los 10 mandatos principales que da el Eterno, pero no solamente son 10, son aún más, ¿sí? De lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, ¿sí? Instrucciones tiernas de nuestro Padre para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestra generación, para la vida de los que vamos a guiar, a formar. Entonces, ¿es importante conocerlos? Sí, es importante comenzar a conocerlos. ¿Listo, mis amados? Entonces, es lo que vamos a hacer. Dice Éxodo 15:26, ¿se les hace familiar? Sí, ¿cierto? Que nuestro Roe nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite, y nosotros a veces lo repetimos y él la tiene clara, él sabe por qué, ¿cierto? Pero vamos a ver que ahí dentro de este texto dice lo siguiente, dice, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus ¿qué? Mandamientos. ¿Qué más? Y guardares todos sus ¿qué? Estatutos. Son diferentes, si no dijera solo mandamientos, ¿sí? Son diferentes, ahorita os lo explicamos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, Rafa, tu sanador. ¿Listo? En Génesis 26:5 dice lo siguiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó ¿qué? ¿Mi qué? Precepto. Génesis 26:5. ¿Y guardó qué? Mi precepto. ¿Qué más guardó? Mis mandamientos. ¿Y guardó qué más? Mis estatutos. Y guardó mis leyes. En ese entonces, ¿sería que ya el Eterno había dado en el monte Sinaí los mandamientos, las leyes? Pero Él los guardó. O sea, no es para tenerlas aquí solamente que escritas, sino que las tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Deuteronomio 4:5. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos. Vuelve y menciona estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión
de ella. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Tomando posesión de la tierra. Entonces, ¿qué? Esto es un mandato ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, que debemos ¿qué? Conocerlos, ¿sí? ¿Para qué? Porque eso es lo que nos va a direccionar en la tierra que vamos a poseer. ¿Qué hacían antiguamente los jueces? ¿Qué hacían antiguamente los profetas? Se guiaban bajo ¿qué? Bajo la Torá, ¿cierto? Y gobernaban bajo ¿qué? La Torá, ¿cierto? Tenían que conocerla total, ¿cierto? Entonces el Padre nos invita a que nosotros también la conozcamos aún mucho más. ¿Listo? Levítico 18:5 dice: por tanto, guarden mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre ¿qué? Vivirá en ellos. Yo, Yahweh. ¿Quién lo dijo? Yahweh. ¿Y qué hace el hombre? ¿Para qué lo beneficia? Para que vivan ellos, para que pueda vivir, ¿cierto? Tener vida. Levíticos 26:46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel. ¿En dónde? En el monte de Sinaí. ¿Por mano de quién? De Moshe. ¿Listo? Nehemías 9, del 13 al 15 también dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Y mire qué hermoso. Nehemías 9, del 13 al 15 dice: y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, como hoy estamos, y por mano de Moshe tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrases a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Una promesa desde el principio y que hoy nos encierra a nosotros. Por lo tanto, por eso estamos escuchándola hoy. ¿Listo? Y si vamos a ver por lo largo de su palabra en la Torah, vamos a encontrar estos términos. Estos son solamente ejemplos porque hay muchos más en la escritura. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a estudiar el capítulo 6 de Devarim, Deuteronomio 6, el por qué y para qué de todas estas instrucciones del Eterno. Y aquí nos guía nuestro Padre y dice así, vamos a buscarlo. Quiero que todos tengamos la palabra, la Biblia en nuestras manos y vamos a estar estudiando por qué estas instrucciones del Eterno, para qué o cómo. Y yo creo que muchas veces lo hemos visto, ¿cierto? Y hoy el Padre nos enfoca a prestar atención nuevamente a este texto. ¿Lo tenemos? ¿Perfecto? ¿Listo? ¿Atentos todos aquí? Dice la palabra, lo vamos a leer primero hasta el versículo 9. ¿Listo? Vamos hasta el versículo 9. Dice así. Estos pues son ¿qué? Los mandamientos. ¿Qué más dice? Estatutos y ¿qué más? Y decretos que Yahweh, nuestro Elohim, mandó que se les enseñase. ¿Para qué? ¿Para dejarlos allá guardaditos? Para que los pongas por obra. ¿En dónde? En la tierra la cual pasas a tomarla, ¿cierto? Pasan ustedes para tomarla. Entonces estamos a tiempo. ¿Para qué? Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos, nuevamente, vuelve y repite, y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿quién más? Tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días de tu vida. ¿Para que tus días sean qué? Prolongados. Vea qué promesas. Oye pues, oh Israel, y cuida de qué? De ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué otra promesa? Y se multipliquen como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Y ahí vamos a ver nuestro Shema, ¿cierto?
que la hemos escuchado muchas veces, hoy vamos a estudiar un poquito. Oye Israel, ¿cierto? Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh ¿qué es? Uno es Ejad. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu alma, sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Hoy vamos a ver entonces por qué el Padre nos lo colocó. ¿Para qué? En el versículo 1 habla de ponerlos ¿qué? De ponerlos por obra. ¿Estamos aquí? ¿Sí? De ponerlos por obra. ¿Listo? Yo pregunto harto, yo soy muy preguntona. Me gusta que estén atentos. ¿Sí? En la tierra que pasan a poseer. ¿Listo? Entonces recordemos que vamos de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Siempre nuestros siervos, ¿cierto? Nuestros pastores han recibido palabra e instrucción, que esos son otras instrucciones que también el Padre nos da en la tierra, ¿sí? Nos direcciona a dónde nos va a poner, nos direcciona a quiénes, ¿cierto? Nos direcciona a qué tierra es, ¿cierto? Esas son instrucciones también por misericordia de nuestro Padre, por eso los tenemos, ¿cierto? Y Devarim 4 del 1 al 2 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutes y vivas y entres a poseer la tierra que Yahweh, el Elohim de nuestros padres, da. Mire aquí que antes dice que primero que hay que ponerlos por obra, ¿cierto? Para que podamos ¿qué? ¿Entrar a qué? A poseer la tierra. O sea que todavía nos falta, ¿cierto? Nos falta escudriñarlos, ejecutarlos y ponerlos en práctica desde ya, ¿cierto? Para que podamos entrar a esa tierra que Él nos dio. ¿Una tierra terrenal solamente? Es una tierra celestial, ¿verdad? Esto es una preparación en esta tierra. La ponemos en práctica en una tierra ¿qué? Física, ¿cierto? Para entrar a poseer a una tierra, ¿cierto? Porque no vamos a ir, vamos a ponerla en práctica en la tierra celestial, ¿cierto? Sino nos toca aquí, en esta tierra. Primero acá, ¿cierto? Ve qué hermoso. Dicen, no añadirás a la palabra, ese es Devarim 4, 2. No añadirás a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, ¿cierto? ¿Para qué? Para que guarden los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim que yo les ordeno. Y en el versículo 5, nos vamos a adelantar un poquito del mismo Devarim 4, dice lo siguiente. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Vuelve y reitera, eso es muy reiterativo, ¿sí? Guárdalos pues y póngalos por obra, porque esta es nuestra sabiduría, ¿sí? Y nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Habla ¿por qué? Porque ante los ojos de los demás, el pueblo de Israel es un pueblo que sabio y entendido, ¿cierto? Dice ahí, ¿cierto? Porque esta es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos
de los pueblos, que seamos un pueblo ¿qué? Sabio y entendido, ¿cierto? Un pueblo que teme a Yahweh. Recordemos que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Yahweh, ¿cierto? Salmos 111:10 dice así. Y en Job 28:28 dice lo siguiente: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Adón es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia, ¿sí? O sea que la sabiduría no es adquirir mucho conocimiento, sino también es conocer sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos, y ponerlos por obra. ¿Será que es porque el Padre nos dio estatutos y mandamientos ya? No, es porque ante los ojos de los demás, cuando nosotros cumplimos esos estatutos, esos mandamientos, al pueblo le va bien. Dice la palabra que al pueblo le va bien. ¿Y eso lo ve quién? Las demás naciones. Pero cuando a un pueblo le va mal, ¿cierto? Por no obedecer, ¿eso también lo ve? Las naciones. O sea, somos buen testimonio, podemos ser mal testimonio si no obedecemos. ¿Listo? Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la emuná que es en Yeshua. O sea que también esta sabiduría, estos estatutos nos llevan ¿a qué? A la salvación por medio de ¿quién? De nuestro amado Yeshua, ¿cierto? En el versículo 2 me dice que no solo yo los guardo, sino también mis hijos, ¿cierto? ¿Quién más? Vamos en Devarim 6, versículo 2, dice que ¿qué? El hijo de tu hijo. Tú, o sea, me beneficia a mí, y para guardarlos no solamente yo, sino tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días, ¿qué? De tu vida, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Bueno, muchos hoy en día buscan que la vida se les prolongue, ¿cierto? ¿Y cómo se prolonga? Aquí está, en obediencia, en los estatutos y las promesas de nuestro Padre, ¿cierto que sí? ¿Eso es un beneficio para nosotros? Claro que sí, es una bendición para nosotros, sí. En el versículo 3 dice: el ponerlos por obra me lleva a una bendición, y es para que me vaya, diga, me vaya bien. Y eso es lo que dice, mire qué hermoso, dice: oye pues, Shema Israel, y cuida de qué? Ponerlos por obra. Ponerlos por obra, ¿para qué? Te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Entonces no se les olvide, es para que nos vaya ¿qué? Bien. ¿Y para qué más? Para que usted y yo nos podamos multiplicar. Y multiplicarnos no es tener muchos hijos, ¿cierto que no? Solamente multiplicarnos es tener muchos hijos, ¿cierto? Es para cuando nosotros vamos a restaurar muchas almas, nos podamos multiplicar, porque estamos enseñando bien. Si nosotros los aprendemos, los ponemos por obra, los practicamos, los podemos enseñar a otros, y a ellos también les va bien, y nos vamos a seguir multiplicando, ¿cierto que sí? Es una promesa. De lo contrario, no hay multiplicación, no va a permanecer ese fruto, no se va a sostener, porque esa es la promesa de mi Padre. Entonces, ¿es importante conocerlos? Claro que sí. Deuteronomio 4:40 dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya ¿qué? Bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Qué es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos? Ya sabemos. O sea, hoy vamos a salir como que mandamientos, estatutos, decretos, mandamientos, estatutos, decretos, juicios, leyes, ¿sí? Ahorita los vamos a ver qué significa cada uno de ellos, pero es para que lo tengamos en cuenta. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da para siempre. Mire qué hermoso. Y mire que el versículo 5:29 dice así: ¿quién diera que tuvieses tal corazón, que me temieses y guardases todos los días todos mis mandamientos, todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mire, no es por un ratico, sino para siempre.
Y eso es una promesa hermosa que usted, si tiene cómo subrayarla, si tiene cómo escribirla en su casa, que sus hijos la lean, ¿sí? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ese es el 5:29, ¿listo? De Devarim. Sigamos aquí. Y aquí sigue en el versículo 4 de Devarim 6, nuestro Shema, ¿sí? Shema. ¿Listo? Que es la forma como le enseñamos a nuestros hijos a guardarlo, ¿sí? No es solamente repetirles como de pronto hemos visto en muchas situaciones, ¿cierto? Shema Israel, ¿cierto? Y que lo hemos escuchado y a veces nosotros lo hemos repetido. Pero mire lo que el Padre quiere de nosotros, de guardarlos. La forma como le enseñamos a nuestros hijos a guardarlos. ¿Y qué es guardar? Porque la palabra nos habla de guardar. Es de la palabra shamar, que es muy familiar con ¿cuál? Con Shema, ¿cierto? Con escuchar. Y shamar es atender, por supuesto es guardar, pero es atender. ¿Qué es atender? O sea, cuando uno va a la casa, uno dice, uy, voy a atender a tal persona porque la invité, ¿cierto? ¿Cierto? Es ponerle cuidado, prestar atención, ¿cierto? Porque usted su visita, usted no va y la deja en un rincón y se va para la cocina y la deja sola, ¿cierto? Si usted la atiende. Atender es ponerle atención, ¿cierto? No solamente es que yo lo escuché, sino preste atención en lo que hoy el Eterno está diciendo. Shema, shamar, es proteger y es retener. Proteger, ¿cierto? Eso es protección para mi casa. El retener la palabra. Porque muchas veces escuchamos y al otro día ya se nos olvidó qué decía el mensaje. ¿Por qué? Porque no la retuvimos para nosotros. Porque no la ponemos en práctica. Y el Padre nos ha dado mucha palabra hermosa. Pero algo que el Eterno me instruía y me decía, al pueblo se le ha dado mucha palabra. Y el pueblo ha escuchado mucha palabra. Pero el pueblo a veces no atiende. No atendemos. No ejecutamos. Y no ponemos por obra, por eso se nos olvida. Porque ese repetir a nuestros hijos, no es que usted coja a sus hijos y le diga, Shema Israel, repite conmigo. No hay que hurtar, no hay que matar, hay que honrar a papá y mamá. No, eso no es repetir a nuestros hijos. Repetir a nuestros hijos es que yo pongo en práctica esos estatutos, esos mandamientos, todos los días de mi vida, los que nos corresponde, ¿cierto? Ellos lo ven y ellos lo van a repetir. No con palabras, sino con hechos. Y a eso nos manda el Eterno hoy. Él no quiere solamente esto, sino quiere acción. Diligencia. El guardar es eso, el proteger es eso, el retener. Por eso manda que nuestros hijos lo guarden. Pero ¿cómo le enseñamos a guardar a nuestros hijos si nosotros no lo guardamos? ¿Sí? ¿Cómo le digo a mis hijos, guarde el Shabbat? Y mis hijos me ven por allá arreglando mi jardín, el Shabbat. Y yo le digo, tienes que guardar el Shabbat. ¿Será que eso hace efecto en mi hijo? No hace efecto en mi hijo. Entonces, el guardar es importante. El enseñarlos me lleva a amar a Yahweh, ¿cierto? ¿Qué me lleva a amar a Yahweh? El aprender sus estatutos y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es que amar a Yahweh no se hace, de un momento a otro. ¿Sí me hago entender? Amar a Yahweh no es de emoción y ya lo hemos visto acá, ¿cierto? El recibir los mandamientos, en que usted los ponga en práctica día a día y usted se dé cuenta que ese mandamiento, ese estatuto que el Padre te dio es para guardar tu vida, para guardar tus hijos,
me lleva a amarlo, porque cuando hay buen fruto, usted dice, mi padre es bueno y es hermoso y me dio esto para guardar mi corazón y para guardar mi descendencia, para guardar a mis hijos. Cuando uno tiene hijos, ¿en qué se enfoca uno? En que sus hijos caminen ¿qué? Recto, ¿cierto? ¿Y en qué implica? Que nosotros le enseñemos los estatutos y decretos, que los pongamos por obra. ¿Listo? Eso me lleva a amar. Y lleva a que nuestros hijos amen también al Eterno. Porque cuando tus hijos ven que te va bien por guardar los estatutos, ¿será que tus hijos dicen, ay no? Tus hijos también van a mirar eso. Y van a decir, yo también quiero amar ese Dios. Porque hoy en día a veces los hijos, es difícil a veces decirles, venga, o verlos tan encaminados y verlos en ese amor hacia el Eterno. Es difícil, no se hace así como tan sencillo, ¿cierto? Y uno quisiera que sus hijos, cuando uno tiene un alma nueva, uno dice, uy, yo quiero que ame al Eterno así como yo lo amo, pero de un momento a otro, pero que sea rápido, pero que lo ame, ¿cierto? Que ame su escritura, que ame su palabra, pero así no es enseñándoles con el fruto a nuestros hijos. ¿Hasta ahí me he hecho entender? ¿Vamos bien hasta ahí? Juan 14:15 dice que si me amas, ¿qué? Guardas mis mandamientos. ¿Cierto que sí? Si me amas, guardas mis mandamientos, ¿sí? Si yo los tengo que saberlos para guardarlos. Es la forma de expresar amor al Eterno. La forma de expresar amor al Eterno no es ir allá afuera y llevar la palabra solamente. Esa no es la única forma. La forma más importante es ponerlos en práctica. En casa. Eso hace que mi padre diga, realmente este hombre o esta mujer, este niño, esta joven, me ama. Ese es el amor que el Padre quiere de nosotros. Pero nosotros podemos servir y hacer muchas cosas para Él, ¿sí? Pero si en mi corazón no está guardarlos, o la actitud cuando yo tengo un mandamiento, un precepto, ¿qué actitud pongo? Yo, me toca hacer esto. ¿Qué actitud? Porque el Padre conoce la intención de mi corazón. Si realmente yo la quiero guardar o tocó guardarlo. Realmente el Padre lo conoce. El versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. O sea, en todo momento. ¿Cierto? Cuando se levante, cuando se acueste, cuando esté en el camino, cuando esté en la casa. Eso implica en todo momento. ¿Cierto que sí? Eso implica en todo momento. Dice que hay que repetirlas a nuestros hijos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros ya los tenemos claros y escritos en el corazón. Por eso dice que andando por el camino. Y si lo vemos literal, nosotros cuando vamos por el camino para hablar con nuestros hijos, tenemos que saberlos, ¿cierto? O usted puede ir por la calle, por las vías de Bogotá con la Biblia en la mano repitiéndole a sus hijos la palabra, ¿cierto que no? La forma de enseñarles es que yo ya los tenga escritos acá, ¿sí? Si voy por la calle, si voy por el camino, me toca sacar la Biblia en el celular para poderle repetir, o cuando mi hijo me dice, mami, ¿y qué dice este mandamiento? Explícame. Espere, saco la Biblia y le explico. No, yo ya tengo que tenerlos aquí. Con video. Claro, con video. Claro, sí. O no voy a buscar una página donde le explique a mi hijo, cuando la obligación de explicarle a mi hijo de quién es. Mía, ¿cierto? O si yo me encuentro una almita en la calle y me pregunta algo sobre el estatuto y mandamientos, espere, yo los busco aquí. Daría pena, ¿sí o no? Daría vergüenza que me pregunte un mandamiento, me pregunte acerca del chaval y yo tenga que decir, venga, saco la Biblia primero y venga, leo primero yo y entiendo yo y luego le explico. ¿Cierto? Por eso es necesario primero nosotros. ¿Sí? ¿Sí estoy hasta ahí claro? ¿Sí? Yo no creo que los antiguos pues andaran con la Torah en la mano para poder repetirle a los hijos. Es más, no tenían casi ni escritos. ¿Cierto? Yo me imagino a Moshe
repartiendo las hojitas de los estatutos y los mandamientos, ¿cierto? Ni siquiera Yeshua, ¿cierto? ¿Quién era más poderoso como él? Que las tenía exactamente todo claro. El mayor ejemplo. Él era la Torah viviente, o es, perdóneme. Eso quiere decir también que cuando usted se reúne, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué tema? Está como aburrido el día. Vamos a reunirnos y vamos a hablar un tema. Vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de fulano, de fulano. Usted no pierda tiempo. Si el Padre me manda a repetirle, a enseñar, ¿de qué hablamos cuando nos reunimos? Y eso puede sonar, ay, qué tan aburrida, la sierva tan aburrida. No. Usted, mire, es importante enseñarlos, es importante hablarlos, porque cuando usted los habla también, a usted le quedan también, y usted puede edificar a otros. Con un solo testimonio de su vida usted puede edificar a otro. A veces usted ni se da cuenta que le está hablando el Eterno a través de sus labios a otra persona. Cuando una persona viene a usted y a veces ni le dice a qué viene, pero de pronto está buscando ese árbol que tiene un buen fruto y está pidiendo que el Eterno hable a través de sus labios, pero ella no dice nada. Y usted puede tener la palabra, pero si usted dice, no, vamos a hablar de otra cosa. Ay, hablemos de las flores, de los animales, ¿de qué habla? Cuando usted de pronto el Eterno quiere que usted sea el instrumento para hablar a otra persona. Pero si yo no tengo en mi boca, en mi corazón, la Torah, no tengo tema y yo hablo mejor de otras cosas. De fútbol. ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante tenerlos memorizados. Es muy importante. Tenerlos claros es muy importante. Por eso yo le invito, y hoy no vamos a ver si alcanzamos o vamos a ver uno de más de 600 mandamientos que hay, porque la clasificación dice que son 600 algo, ¿sí? Pero hay muchos más, ¿sí? Es una clasificación de hombre, pero hay muchos que nos benefician a nosotros. O sea que hay mucho tema por hablar, hay mucho. Yo solamente voy a enseñar uno y de pronto dentro de 8 días le enseñamos el otro. Pero la tarea de usted y mía, así usted nadie se venga y se pare aquí y le diga, ay, vamos a estudiar este mandamiento. La tarea suya de ahora en adelante es la responsabilidad, como el Padre ya me dejó mi responsabilidad y me hizo responsable a mí y de mis hijos, de enseñarles los mandamientos, estatutos, de tenerlos claros, pues ya usted también. Yo lo hago responsable. ¿Sí me va a entender? Porque el Eterno está llamando a eso. Yo no estoy diciendo ahorita que vaya y se lea la Torah completa y, ay, ya lo leí. No, es que usted los estudie y usted los profundice. ¿Sí? Que usted se dedique uno por uno y diga, ¿qué me quiere decir el Eterno? Los que son para nosotros, porque hay algunos que son rituales, algunos son del sacerdote, sí, muchas cosas, ¿sí? Pero usted y yo debemos conocerlos. ¿Listo? Otra vez y yo, la de conocerlos. Eso hace que usted guarde el corazón de quienes te escuchan, porque si te escuchan murmurando, si te escuchan chismoseando, si te escuchan hablando de otra persona, si te escuchan burlándote de otra persona, van a decir, uy, ¿esa es la Torah? ¿O eso es lo que les han enseñado? ¿Eso es lo que les han dicho? ¿O eso es lo que ustedes hacen? Porque realmente uno habla de lo que hace, ¿cierto que sí? Uno habla de lo que hace. Nuestros labios hablan de lo que hay en mi corazón, lo que tenemos en el alma. ¿Eso qué hacemos? Transmitimos y hablamos, ¿cierto que sí? Realmente sí. Inclusive palabras pesadas. Estás violando un mandamiento grande y es el de amar al prójimo, ¿sí? Uno de los mandamientos, de los 2 grandes mandamientos, ¿cierto? Que encierran, que dijo Yeshua. Y eso lo ven ¿qué? Tus hijos o los que estén ahí, ¿cierto? Tus hijos de sangre o los hijos espirituales lo aprenden. Lo aprenden, tú no necesitas decirle, o si tú le dices no hagan eso,
más lo van a hacer. Entonces, con los hijos son así, ¿cierto? ¿Qué les enseño a mis hijos todos los días? ¿Qué les enseño? ¿Usted se ha puesto a pensar qué yo le enseño a mi hijo? ¿O qué ven mis hijos en mí? ¿O ustedes le han preguntado de pronto a sus hijos qué ven en mí? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué ven mis hijos? ¿O qué estoy haciendo que mis hijos están viendo? Hasta mis hijos espirituales, porque estamos hablando en general los hijos. En el versículo 8 habla de atarlos como una señal en sus manos, ¿sí? Y atar, la palabra en hebreo es likshor, L-I-K-S-H-O-R, que es atar o ligar, ¿cierto? Como si usted amarrara esos mandamientos en la mano de sus hijos. ¿Cómo se escribe la palabra? Likshor, L-I-K-S-H-O-R. Likshor. ¿Listo? Ustedes saben más de hebreo que yo. Dice que como una señal, ¿cierto? Señal, ot. Señal también es ot, que es bandera, con T, O-T-H, que es bandera, marca, y es algo visible. ¿Sí? Sí, que los mandamientos no es de tenerlos escritos en un cuadro en mi casa y que sean bonitos en el cuadro de la casa, en la sala, escritos inclusive a mano de uno mismo. No, dice que sean ¿qué? Visibles, ¿sí? Que los demás ¿qué? Lo vean, ¿cierto? Los demás pueden ver un letrero y van a decir, ay, qué bonito letrero, qué bonito cuadro, qué bonito el fruto cuando usted los compre. ¿Listo? Y manos, ya sabemos que es yad, Y-A-D, mano. Abierta, como indicando poder, medios, y es dirección. O sea que esto es para dirección ¿de quién? De mis hijos, ¿cierto? Pero recordemos que mis manos también son ¿qué? Mis obras y mis acciones, ¿cierto? O sea que en mis manos tengo la dirección, ¿cierto? La guía. ¿Para qué? Para llevarlo a qué? A ejecutarlos. ¿Listo? Para llevarlo a ejecutar los mandatos. Y que se haga visible en los demás. En el mismo versículo habla de estar como frontales entre tus ojos. Y antiguamente ese frontal es totafot en hebreo, que son frontales o filacterías. Y eso es lo que hacían antes, ¿sí? O lo que muchos hacen hoy en día, que es colocarse como una bandita con rollitos de mandamientos, ¿sí? Pero resulta que el Eterno no nos manda eso. Dice que el origen de la palabra deriva de una raíz incierta, posiblemente relacionada con un término egipcio arameo. Y en el griego, que se refiere a las filacterías, como se menciona en Mateo 23:5. El término de totafot se refiere a pequeñas cajas o bandas que se llevaban en la frente o en el brazo y que contenían rollos de la escritura. En la tradición judía posterior se les conocía como filacterías. Y la palabra se utiliza en el contexto de los mandamientos dados a los israelitas para mantener las leyes de Elohim siempre presentes en sus vidas. Pero resulta que ya sabemos que no, ¿cierto? Que no era así, ¿sí? ¿Ahora qué es? Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daréle mi ley en ¿dónde? Su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán ¿qué? Por pueblo, ¿cierto? Y recordemos que mente es el término querer. Querer, Q-U-E-R-E-B, que es lo más interno a veces, y también traduce como riñón,
sea, algo interno, lo más íntimo, lo más interno que está allá, querer. Y también la palabra corazón, que es lev, se compone de 2 letras, que es la lamed, también se dice la mat, La B. y la bet, las 2, lamed y la bet, ¿cierto? Estoy como lloviendo sobre mojado, pero lo vamos a repasar para entenderlo un poquito. ¿Qué quiere decir la palabra o qué nos transmite lamed? Enseñar. Maestro. Maestro, enseñar, ¿cierto? Ahí por ahí la palabra de maestro. Guía, vara, callado. Aprender, ¿cierto? Enseñar, ejercitar. Y todos los términos que ustedes dijeron, ¿sí? Aprender, enseñar, ser enseñado y una palabra, algo importante que conocí con este término, ser entrenado. Ser entrenado. Cuando el atleta se entrena, ¿cierto? Es en el mes una vez. ¿Será? Todos los días, ¿cierto? ¿No va a competir? ¿El atleta tiene que competir? Todos los días tiene que entrenar, ¿cierto? O sea que todos los días nosotros debemos ser ¿qué? Entrenados, enseñados, instruidos, direccionados en la palabra, todos los días. Porque es que pasa que a veces, y valga la redundancia, pasan los días, y la palabra, así, cerrada en la casa. Es que hoy no tuve tiempo. Es que hoy trabajé y no tuve tiempo. Es que me levanté temprano y tenía tanto que hacer que mejor en la tarde. Y es que llegué tarde a trabajar, entonces no tengo tiempo. Mejor mañana, o más tarde, o ahorita, o tengo prioridades. Y el pueblo, cuando no tiene la Torá, se vuelve un pueblo liviano. Y cuando vienen las pruebas y las dificultades, si usted no conoce palabra, eso lo va a derribar. Si usted no está ejecutando lo que el Padre le está diciendo, lo va a derribar. Porque usted no conoce qué dice aquí. Porque esto es para proteger mi vida. Proteger. Llamar. ¿Sí? Para retener. Esto me hace un cerco en mi vida. ¿Para que me vaya qué? Bien. Para que me vaya bien. Y dice también otro texto, y seas prosperado en la tierra donde yo te pongo. ¿Quieres ser prosperado? ¿Queremos ser prosperados? ¿No? Sí, sí. Pensé que no. Queremos ser prosperados en la tierra donde el Padre nos va a poner. ¿Quién no le gusta ser prosperado? A todos. Y yo no me refiero prosperado solamente al tema económico. Eso incluye esto. Esto es añadidura. Eso es una bendición que el Padre que te vaya bien. ¿Quién cierra? Todas las áreas de mi vida. ¿Cierto? Mis hijos, mi familia, la tierra donde voy a estar, mi casa, mi esposo, mi esposa, donde me plante el Padre para poner su palabra, me va a ir ¿qué? Bien, ¿cierto? ¿Qué más dice? Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo les enseño. Esa palabra enseñar, ¿cierto? Que es la letra lamed, de corazón, ¿cierto? ¿Sí? Los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Yahweh, el Dios de nuestros padres, nos da. ¿Sí? Ahí dice la palabra enseñar. Lamed. ¿Sí? Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda, lamed, ¿cierto? Que es la letra de la palabra corazón, lev, ¿cierto? Para que aprenda ¿qué? Temer. ¿Por qué no hay temor de Yahweh hoy en día en muchas personas? Porque se ha dejado sus estatutos y sus mandamientos. Y como veíamos en el video anoche, ¿cierto? Que nos mandó nuestro rey. Porque no hay temor. Porque se dice hoy en día que no hay que cumplirlos. ¿Cierto? Porque se han dejado a un lado. Y a veces el pueblo, a veces nuestros hijos no tienen temor a Elohim precisamente por eso.
puede ser porque se les enseñó y, bueno, o puede ser porque no les hemos enseñado. Para los que tienen y para los que no tienen hijos, es esto, ¿sí? Ya sabemos. Estamos como quien dice advertidos, como dice la palabra, advertidos. Eso es una advertencia para nosotros. Y bendito el Eterno todavía los que no tienen hijos, porque ya tienen un conocimiento más. No estoy diciendo que, sino que cuando sea el tiempo de tener sus hijos, usted ya está más instruido y dice, realmente lo que debo cimentar a mis hijos, esos son mandamientos, sus estatutos y decretos, la fe en nuestro Mesías, nuestro Yeshua, porque Él es el que nos justifica, ¿cierto? El que nos lleva a la salvación. Pero cuando nosotros lo amamos a Él, ¿qué? Guardamos, ¿cierto? Guardamos. La otra letra que lo compone es la Bet, ¿cierto? Y ya la tenemos como clara. ¿Qué es? Hogar, familia, casa, nación, pueblo, tienda. Ya la tenemos el concepto. ¿Sí ve que hay muchas cosas que nosotros ya sabemos? Muchas cosas que nosotros ya sabemos, pero que no se puede quedar solamente ahí, ¿cierto? Ese aprender, ese enseñar de corazón, de Lev, es que sea interno, ¿sí? Que sea para mi casa. Y mi casa no es solamente las cuatro paredes, sino ya hemos dicho que esta es la casa, ¿cierto? Ese es el templo del Rúa, ¿cierto? Nosotros somos ese templo. Por lo tanto, nuestra casa debe ser enseñada, entrenada, ¿cierto? Ejercitada, aprendida en todos sus mandatos. ¿Amén? ¿Sí? Listo. Sigamos. Casa también, Bet también significa en y dentro, ¿cierto? Lo cual significa que dentro de nosotros debe estar grabada la Torah, ¿cierto? Grabada, por eso dice que ya daré mi ley en su mente y la escribiré. ¿Cómo escribirá en la mente? No hay un lápiz que escriba en la mente, ¿cierto? Solamente lo puede hacer el Eterno. Pero ¿cómo lo hará el Eterno? ¿Usted ha puesto a pensar? ¿Será que el Eterno llega y implanta algo aquí y ya le grabé toda la Torah en la mente de la persona? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Leerla y estudiarla para que quede grabada. ¿Será que así nomás se queda grabada? El Rúa hace lo que tiene que hacer. Dice que el Rúa nos recuerda, ¿cierto? Él nos recuerda, pero ¿cómo recordamos? Cuando ya hemos leído, ¿cierto? Y hemos estudiado su palabra, ¿cierto? ¿Qué nos van a recordar como cuando uno no estudia para un examen? ¿Qué le va a recordar a uno la mente? Que no estudió y que usted va a perder la evaluación, ¿cierto? Pero cuando uno estudió, hay algo ahí adentro en la mente que recuerda y usted dice, ay, sí, era esto. ¿Para qué? Usted está entrenándose para cuando usted le toque ese momento, esa situación, que el estatuto, el decreto te va a dar la solución y te va a decir, es por aquí. Es más, y lo he visto mucho, cuando usted va a dar un consejo, ni siquiera a veces son sus palabras. ¿Qué hacían los jueces antiguamente? Ellos tenían que tener clara la palabra para cuando fuera a emitir un juicio, cuando alguien venía con un problema o una situación, ellos no podrían darse el lujo de equivocarse, de inventar leyes, inventar cosas que ya estaban escritas, sino que tenían que tener clara la palabra para poder emitir un juicio recto, justo. ¿Sí me va a entender? Por eso nosotros cuando vamos a emitir un consejo, a veces ni siquiera son las palabras mías, sino las palabras de la Torah, las que hacen mella en esa persona y dicen, sí. Porque a veces están las bendiciones de la obediencia, y me pasó algo parecido en el grupo donde estamos llevando la palabra. El Eterno nos instruía a llevar las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Yo decía, tan raro. O sea, empezar uno así, es raro. Y yo le preguntaba al Eterno. Entonces ya después el Eterno me llevó y me decía la señora, me dijo, lo que pasa es que mi hermana, y la hermana escuchó ese día, mi hermana sufre
Esquizofrenia. Esquizofrenia. Y usted sabe que eso es espiritual. Y lo dice la palabra, las maldiciones de la desobediencia. Y preciso ese día se le habló así. Y como a los 15 días se alborota la señora. Y la hermana me decía, esa era una respuesta. Lo que usted llevó es una respuesta. Entonces, mire que toda la Torá habla a mi vida y habla a la vida de las demás cuando yo la tengo grabada, la tengo clara. Amén. Entonces, sigamos acá. Dentro de nosotros hay vida para dar. ¿Qué nos da vida? Esos mandatos. Y esos mandamientos nos hacen dar fruto y hacen que podamos tener dominio de nosotros. Es lo que hace la Torá. Dice que los postes de las casas, que son las columnas por donde se sostiene la puerta. ¿Y qué es una puerta? ¿Qué será una puerta? ¿Una entrada de qué? Y una salida también, ¿cierto? A la vez, es entrada y es ¿qué? Salida. Por ahí entramos y por ahí ¿qué? Salimos, ¿cierto? Una de las bendiciones de obedecer los mandamientos de Yahweh, y lo dice en Deuteronomio 28:6, bendito serás en tu entrar y bendito en ¿qué? En tu salir. O sea, que me guarda en casa y me guarda ¿dónde? Afuera, ¿cierto? Es una de las bendiciones de la obediencia, ¿cierto? Es la entrada mía y la de mis hijos. Y es la entrada aún de otros. ¿Cierto que sí? Es la entrada aún de otros, ¿cierto? Porque a veces por la misma puerta donde entramos nosotros, entran otros. Y es hermoso cuando entramos por la puerta correcta, por Yeshua, ¿cierto? Es hermoso, ¿cierto? Porque esa puerta es visible, ¿cierto? La puerta principal es visible. ¿Sí o no? Sí. Es visible, se hace visible. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondrás estas mis palabras en nuestro corazón y en nuestra alma, y la ataréis como señal en nuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a nuestros hijos, hablando de ellas estando en tu casa. Eso es como una reafirmación, pero dice casi lo mismo de Shema. Hablando de ellas en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean aumentados tus días y los días de tus hijos sobre la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que las daría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardas cuidadosamente, ¿qué es cuidadosamente? Con atención, poniendo cuidado, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita, prestando atención, ¿cierto? Cuando uno dice con cuidado, como cuando uno va a andar en la oscuridad, que uno dice con cuidado, ¿cierto? Mirar bien, atender, observar, guardar, ¿sí? Todos estos mandamientos que yo prescribo hoy, que yo te prescribo hoy, para que los cumplas, y si amas a Yahweh nuestro Elohim, andando en todos sus caminos, y a él os aferráis, Yahweh también echará a todas estas naciones de delante de ustedes y los desposeerán a naciones más grandes y más fuertes que ustedes. O sea que esto es una clave, lo llamo clave, no, es una bendición, ¿sí? Para que nuestros enemigos sean echados de la tierra donde nosotros vamos a poseer. O sea, mientras nosotros no estemos atendiendo a estos estatutos, estos decretos, poniéndolos por obra, porque se nos han enseñado muchos ya. No podemos decir, es que no sabemos ninguno. Sí sabemos. Y eso nos hace responsables. Otros no lo sabemos. Pero ¿qué nos toca? Observarlos. ¿Cierto? Entonces dice que vamos a ¿qué? A echar nosotros. Yahweh. Cuando nosotros cumplimos, ¿el Padre qué? Él cumple, no es injusto, ¿cierto? Él cumple.
Dice que para echarlos de enemigos, ¿será que necesitamos reprenderlos y echarlos nosotros mismos? Dice que Él mismo lo hará y entregará las almas, entregará la tierra. No necesitamos estar peleando todo el tiempo con el enemigo, sino que Yahweh se encarga de hacer eso. Nosotros nos encargamos de cumplir con lo que nos corresponde y Él se encarga de cumplir con lo que a Él le corresponde. Más que nadie es Él, porque a veces nosotros somos los infieles, que no cumplimos, que hablamos y hablamos y escuchamos y no cumplimos. ¿Sí ven? ¿Listo? Sigamos. O sea que dice 2 bendiciones en esto para repasarlos, que es el aumento de días, ¿cierto? Quiere vivir muchos días, el aumento de días y hacerle frente a los enemigos. ¿Quién lo hace? Yahweh. ¿Listo? Sigamos con el estudio en Deuteronomio 6:11. Apenas vamos al 9. Vamos a ver. Sigamos en el 11, Deuteronomio 11. Bueno, el 10, no nos saltemos el 10. ¿Listo? ¿Lo tenemos ahí? Amén. Quiero que vayan ahí conmigo, para que lo vayan leyendo. Cuando Yahweh, tu Elohim, lo vamos a leer hasta, venga, les digo de una vez, hasta el 25. ¿Listo? Hasta el 25. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿qué? Cuídate o ten cuidado de qué. De no olvidarte de Yahweh cuando estés, mejor dicho, en prosperidad. Que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Yahweh tu Elohim temerás y a él solo ¿qué? Servirás y por su nombre ¿qué? Jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Elohim celoso, Yahweh tu Elohim, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahweh tu Elohim contra ti, ¿y qué? Y te expulse o te destruya, dice esta, de sobre la tierra. ¿Sí? No tientes a Yahweh tu Elohim como lo tentaste en Masá. Guarda, ¿qué? Otra vez, y vuelve y le repite. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim. ¿Y sus qué? Testimonios. ¿Y sus qué? Estatutos también, ¿cierto? Que te ha mandado. También leyes, ¿sí? Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Yahweh. ¿Para qué? Vuelve y le recuerda, ¿qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien, ¿y qué más? Y puedas tomar posesión de la tierra que Yahweh juró a tus padres. ¿Para qué? Él arroje nuevamente, les dice, a tus enemigos de delante de ti, como Yahweh ha dicho, ¿cierto? Y mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahweh nuestro Elohim nos mandó, entonces tú le dirás lo siguiente. Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué le dirás? Éramos siervos. ¿Éramos qué? Esclavos, ¿cierto? ¿De quién? De Faraón. De un sistema de Faraón, ¿en donde? En Egipto, que significa aflicción también. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano, ¿qué? Poderosa. Yahweh hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá, ¿para qué? Traernos a este lugar y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó ¿qué? Yahweh ¿qué? ¿Qué nos mandó? Que cumplamos todos estos estatutos y que temamos. Mire, no es suficiente. O sea, una cosa lleva a la otra, pero el cumplir debe llevar también al temor a Yahweh. ¿Sí? Que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Yahweh nuestro Elohim para que nos vaya ¿qué? Vuelve y le repite, para que nos vaya bien
¿Cuándo? Todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. O sea que estamos por misericordia. Por misericordia, ¿cierto? Que Él nos conservó la vida. Y dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Amén. Entonces, hermosa la escritura. Cuando vamos a ver estos son términos primero, ¿sí? Porque de ahí comienzan los mandamientos, leyes, estatutos. Cuando se habla de ley, en sí la ley, la Torah en la palabra, se habla de una generalidad. Y en hebreo ya lo conocemos, ¿qué es? Torah. ¿Listo? Torah. La podemos escribir de varias maneras. T-O-R-A con tilde en la A. Torah. O la podemos escribir T-O-R-A-H. Torah. ¿Qué es? Enseñanzas o instrucciones. Es todo el cuerpo de la ley que Yahweh le dio al pueblo, que incluye mandamientos, mandatos, preceptos, estatutos y ordenanzas. Sí que es una generalidad. La ley lo construye todos estos términos. ¿Listo? Yahweh le dio los mandamientos, se puede decir, bueno, le llaman los mandamientos mayores que ya los conocemos, ¿cierto? Como que el Padre llega y este paquete tan grande lo voy a empaquetar en un paquete más pequeño, valga la redundancia, ¿cierto? De los 10 mandamientos. Esto no quiere decir que solamente estos 10 mandamientos, porque muchos tienen la mente errónea de que son los 10 mandamientos y ya, ¿sí? No nosotros. Afuera, eso es como el pensamiento, son los 10 mandamientos y nos reímos por los 10 mandamientos y no importa los demás. Resulta que los demás, los estatutos, decretos, son cómo debo cumplir esos mandamientos. Nos aclaran cómo cumplir esos mandamientos. ¿Listo? Ahorita lo vemos. Sobre todo estos los 10 mandamientos, y añadido a ellos dio estatutos, preceptos, mandatos o leyes explicativas, ¿sí? Que nos explican, explicativas y modificadoras a través de su siervo. ¿Listo? Explican o modifican. En Deuteronomio 31:25 dice lo siguiente: cuando acabó Moshe de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moshe a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo: tomen este libro de la ley y póngalo al lado del arca del pacto de Yahweh nuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. O sea, que tiene dos cosas: o me bendicen o es un testigo contra mí, porque el Eterno también me va a juzgar si yo obedecí o no a los mandamientos. Eso es justicia, de justo. En Hebreos 9:4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Los mandatos son los que subsirven a los 10 mandamientos. ¿Sí ve que es diferente? Los mandamientos y los mandatos son los que subsirven a los 10 mandamientos. Por ejemplo, uno de los grandes mandamientos de los 10 es el guardar ¿qué? El Shabbat, ¿cierto que sí? Pero en Levítico 23, ¿cierto? Aparecen docenas de mandatos o mandamientos menores, que también le llaman mandamientos menores, y de preceptos que nos ayudan a entender y a guardar mejor el mandamiento básico, que es el guardar el Shabbat. Y general, a guardar el mandamiento básico y general que encontramos en Éxodo 20. ¿Sí me hago entender cuál es la diferencia? Entonces, vuelvo y repito, ¿sí? Están los 10 mandamientos, ¿cierto? Uno de ellos, un ejemplo, está el guardar el Shabbat, ¿cierto? Que lo tenemos dentro de los 10 mandamientos grandes, básicos, ¿cierto? Pero en Levítico 23 aparecen mandatos como más pequeños de cómo debo guardar el Shabbat. Eso puede ser como subpuntos. Digo. Eso es lo mismo que hizo Yeshua en el mal llamado Nuevo Testamento, que fue
los cristianos lo tomaron como una doctrina, que son los 2 grandes mandamientos. Es más, se llaman nuevos mandamientos, ¿sí? Que es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso ya lo decía la Torá anteriormente. Sí, claro, estaba entre Entonces, los mandamientos. entonces eso se hizo también con los 10 mandamientos. Entonces los 600 mandamientos generales se generalizan en las 10 palabras, porque como tal la palabra es davar, las 10 palabras, esas 10 palabras se resumen en 2 mandamientos. Yeshua dijo, de ahí se resume toda la ley. Entonces, que los cristianos se basaron, bueno, entonces tengo que amar a Dios y amar a mi prójimo. Bueno, ¿cómo amo a Dios? Me devuelvo a los 10 mandamientos. Hay que decantar esos 2 otra vez a los Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo así tierra de Egipto? Voy y ahí me habla de Pesa. Entonces, esos 10 mandamientos cada uno me abre a más su punto. Pero todo es Torah. Todo es la ley, todo es la Torah. Que se le llama ley, pero es Torah. Son las instrucciones de nuestro Padre. Bueno, más claro ahí, ¿sí? ¿Sí hemos entendido ahí? Sí, más claro. Seguimos acá. La mentalidad errada es que solo hay que cumplir lo que hemos dicho, ya lo dijiste, los 2 mandamientos, ¿cierto? Y otra mentalidad errónea es que la ley fue abolida. Ya la hemos escuchado, ¿cierto? Lo que normalmente se piensa afuera, que la ley ya no debemos nosotros cumplirla. Sacamos de contexto el versículo. En el diccionario hay un concepto de ley y es la siguiente, es como lo que nos aclara un poco también para qué es la ley. Y dice así, que es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. ¿Qué quiere decir? ¿Que es para el bien de quién? ¿Del que dicta las leyes? ¿De Yahweh? Es para el bien de los gobernados, o sea, para el bien de nosotros, de su pueblo, ¿cierto? Por eso es que cuando leímos en Deuteronomio que Él fue el quien nos dio toda la ley, toda la Torah. O sea, no hay una nación que el Dios le haya dado las leyes, los preceptos tan hermosas como el pueblo de Israel. O sea, que somos el privilegio, tenemos el privilegio nosotros de tener directamente de Él, porque es directamente de Él, ¿cierto? Porque a veces son los presidentes pues que dictan y todo su gobierno dicta como las leyes, pero no es un Dios. A nosotros es directamente Dios que nos dio los preceptos. O sea, ¿queremos sí tener cuidado? Claro, de andarnos con cuidado, de cumplirlos, claro. Muy importante, es un privilegio. ¿Y que Él está cercano? Cuando nosotros cumplimos. Dice su palabra, está cercano. Sigamos. Con los conceptos. Precepto. ¿Qué es un precepto? Aquí les aclaro. Esto es para que nosotros como que aclaremos un poco el tema, pero no quiere decir que nosotros tengamos que clasificar los mandamientos en preceptos, estatutos, que tienen que ser así, sino que esa medida de información, ¿sí? Para que usted diga, eso es un decreto, eso es un juicio, y usted lo escuchó en la palabra y dice, eso es un estatuto, porque pasa esto y eso. Entonces, es por eso, ¿sí? Precepto. Norma o directriz que modifica o clarifica mejor algún aspecto de un mandato o mandamiento. ¿Sí? El precepto es una forma de mandato, de un mandato. Por ejemplo, un precepto es el lavado de pies que Yeshua instituyó en la cena. Eso es un ejemplo de precepto. Como para que lo tengan claro. ¿Sí? Vuelvo y lo leo, como para tenerlo claro. Norma o directriz que modifica o clarifica mejor algún aspecto de un mandato o mandamiento. El precepto es una forma de mandato, ¿sí? Como el lavado de pies que Yeshua instituyó en la cena. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Los estatutos son leyes o directrices. Una cosa es ley y otra cosa son leyes, ¿sí? La ley, ya hablamos de la generalidad, que es la Torah, y de ella se deriva varias leyes, como más pequeñitas, como para que me haga entender. ¿Listo? Leyes o directrices también es una norma especial entendida como edicto o decreto que fijan fechas. A ver, ¿cómo qué fechas? Shabbat. ¿Fiestas? ¿Cierto? ¿Sí? Especifican lugares
o definen costumbres. Eso es un estatuto. ¿Listo? Para que cuando usted diga, ay, ese mandato de Pésar en esa fecha, ya sé que ese es un estatuto. ¿Se acuerda que dice que estatuto perpetuo? ¿Se acuerdan? Esto es un estatuto perpetuo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan de pronto en mente. Revelan la voluntad de Yahweh y sus prioridades. Son componentes cruciales de la Torah y sirven como pautas divinas para un comportamiento humano justo y aceptable por él. O sea que revelan la voluntad y el carácter prácticamente del Eterno, porque esto que él hace es como él es, justo, recto, santo. ¿Y qué sus leyes qué son? Justas, rectas, santas. ¿Sí? Los juicios. Mire esta. Los juicios son decisiones en la forma de ordenanzas que impartían los jueces para explicar, ampliar o especificar la aplicación de una ley existente. Para los jueces, ¿cierto? Los jueces tenían que velar que estos juicios no se pervirtieran por poco entendimiento de todo lo incluido en la Torah. O sea, un juez tenía que saberse todo, porque ellos son los que gobernaban la nación. ¿A quiénes iban cuando había un conflicto? Primero iban a Moshe, ¿cierto? Todos a Moshe. Después Moshe dijo, no, el consejo hay que delegar porque me voy a volver así. ¿Usted imagina todas las quejas y los conflictos del pueblo? Bueno, si usted se da cuenta solamente en su ministerio, que a veces que es pequeño, cómo era Moshe con todo ese pueblo. Entonces, eso tenía que conocerse la Torah. Eso no quiere decir que solamente eran para los jueces, usted y yo también debemos conocerlos. Es más, si yo voy ante los siervos, yo sé que ellos saben Torah, y yo sé que ellos van a ser justos cuando yo les diga, vea, me pasó esto y pasó esto. Ellos van a ¿qué? Emitir un justo juicio. Pero si ellos no fueran correctos, si yo fuera ante ellos, y ellos emitieran un juicio incorrecto, y yo no supiera, pues yo lo acepto y ya punto. Pero bendito mi Padre, que son correctos. ¿Listo? Entonces, pero por eso no dejemos de saber cosas, saber la Torah. ¿Listo? Esos son los juicios, ¿cierto? Ni tampoco, o sea, los jueces, estamos hablando de los jueces, ni tampoco por negligencia de ellos mismos. Mire esto, por negligente. Si a veces no tenemos respuestas y no sabemos qué hacer, a veces es negligencia de nosotros mismos, que no conocemos. ¿Sí? Hasta que vayamos, investiguemos y miremos qué podemos hacer, entonces negligencia. El Eterno se aseguró que los jueces humanos tuvieran las pautas significativas y precedentes claros que pudieran ejercer su cargo con responsabilidad judicial, los que estaban gobernando. Ezequiel 44:24 apoya esto, dice: en un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas, o sea, aquí no podían inventar nada. También guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposo. Levítico 19:15 también apoya. Dice: tú Elohim, yo soy el Adón, no harás injusticia. ¿En dónde? En el juicio. No favorecerás al pobre. Mire, más mandatos, más pequeños, ¿sí ves? O sea, hay una ley, pero hay más mandatos más pequeños. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy la. Qué importante es esto, conocerlos. Mire, no harás nada en contra de tu prójimo. Nada, absolutamente nada. Al tomarse en cuenta las leyes, mandamientos y estatutos, preceptos y juicios, se establece una sociedad justa y todos los procedimientos necesarios administrativos para gobernarlas.
Ellos contienen principios que se aplican a todas las personas y para todas las situaciones. O sea, nada se escapa de la Torah. Al Eterno no se le escapó absolutamente nada. Todo lo que usted necesita lo encuentra en la Torah. ¿Sí? Lo encuentra en la Torah. Principios que se aplican a todas las personas y para todas las situaciones. Para entrar al templo, ¿hay? ¿Cierto? Estatutos. Para purificación, ¿cierto? Para higiene. Mira, hasta eso se encargó el Eterno. Para higiene, la aseo. Para alimentación, también se encargó. Y ojo con eso, si él puso esas leyes, esos estatutos, en la alimentación también, ¿será que los vamos a pasar por alto? No. Si están escritas, porque el Eterno también las puso. Para votos, para las mujeres, para los hombres, para lo que usted necesita, para matrimonios necesita, para herencias necesita, para viudas, para huérfanos, para personas destituidas, para todo, y son inalterables. ¿Listo, mis amados? Dice la palabra, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh. No solamente estos, sino los que cumplen, ¿qué? La Torah, ¿cierto? Esos serán justificados, ¿sí? Vamos a ver un primer mandamiento. ¿Alcanzamos? ¿Qué hora es? Porque me demoro. O si no, lo dejamos para mañana el ayuno. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevo? Las 10 y... ¿Cuánto llevo en la cámara? ¿Sí? Sí, porque estoy perdida de la hora. 1 hora y 17. 1 hora y 17. Ah, está temprano. Alcanzamos a ver un mandamiento. ¿Listo? Listo. Y este es un mandamiento que lo encontramos en... Esperen aquí. Me perdí. Me salí. Que me quedó por allá. Quedó desordenado. Listo. Lo encontramos en Génesis 1:28. Este lo saqué como cronológicamente, pero Génesis 1:28. Vamos a ver un mandamiento. O un mandato, porque uno de los grandes mandamientos, pues, son de los 10 mandamientos. Pero este es un mandato pequeño. Pero por eso no deja de ser importante. Recordemos que la clasificación de los 613 mandamientos lo hizo un hombre, no lo hizo Yahweh, lo hizo un hombre llamado Maimónides en el siglo XII, después de la era común, y los clasificó en positivos y negativos. ¿Listo? Pero eso es como un dato. ¿Listo? Génesis 1:28, vamos a Génesis 1:28, ¿qué dice? Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Listo. Ese es el mandamiento, es fructificar. ¿Y qué? Y multiplicarse. ¿Cierto?
fructificar y multiplicarse, y esa es como parte del mandamiento: llenen la tierra. Cuando ya se fructifica y se multiplica, se llena la tierra y ya puede decir, se lo dio a Adán y a Eva, ¿cierto que sí? Lo encontramos en Génesis 1:28. Él fue el mandato que le dio a Adán y a Eva. Pero mire que no solamente se lo dio a Adán y a Eva. Génesis 17:20 dice: con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido, le dijo a Abraham. Haré que sea, ¿qué? Muy fructífero, y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. ¿Sí? Y también encontramos en Génesis 28:3. ¿Listo? 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, ¿y qué? Y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Cuando leemos estos versículos tienen algo en común, y es que la bendición proviene ¿de quién? De Yahweh, ¿cierto que sí? Porque dice, y los bendijo Yahweh, ¿cierto? Y con respecto a Ismael también dice que fue Yahweh el que dijo que lo iba a bendecir, no fue el hombre, no fue Abraham. Y en Génesis 28:3 también dice, y el Dios omnipotente, ¿qué? Te bendiga. O sea, lo que tienen en común que es que la bendición la recibes directamente de Yahweh, ¿sí? De acuerdo si obedeces o no, porque el Padre pues no va a multiplicar, o si se multiplica no va a ser una bendición, ¿cierto? No va a ser una bendición si obedeces o no, o sea, de acuerdo a tu obediencia a los mandatos. La palabra bendición en hebreo encontramos una palabra que es brajá, B-R-A-J-A, brajá, con tilde en la A. Es una de las palabras palabras que encontramos en hebreo que significa también bendición, que es brajá. Y significa otorgar algo en la Torah. Otorgar algo en la Torah. ¿Listo? Otorga el mandamiento. Yahweh, ese es el que otorga el mandamiento, y a través de él recibimos la bendición. ¿Listo? Entonces, esa es la bendición. Que a través del mandamiento recibimos, ¿qué? La bendición, ¿cierto? Que a veces es errada, a veces decimos, ay, es que es por esta promesa que yo voy a recibir la bendición. Resulta que cada vez que tú obedeces a un mandato, a un estatuto, recibes bendición. En varias áreas de tu vida, ¿sí? Lo encierra todo, ¿sí? Lo encierra todo. ¿Listo? Una forma de recibir brajá es cumplir con la Torah, ¿sí? Génesis 1:28 está el mandato de fructificar y multiplicar. Algo que se le dice a Adán y a Eva cuando fueron creados. Era uno de los propósitos de Yahweh que tenía con ellos, pero que ellos, ¿qué pasó? Ya sabemos, ¿cierto? Pero si vamos a ver, Dios hizo todo fructífero, ¿cierto? Los animales, las plantas, las personas, el mundo en sí lo hizo para dar ¿qué? Fruto, ¿cierto que sí? A todos nos hizo para dar ¿qué? Fruto. A ninguno hizo estático que quedara ahí como una estatua y no diera nada, ¿cierto? A todos les dio la posibilidad de dar ¿qué? Fruto. Y la palabra fructificar en hebreo es para, con tilde en la A, para. Y mire lo que significa: dar fruto o dar, producir es dar, producir fruto, ¿sí? Estamos hablando del fruto. Ser, hacer, mire todo lo que es que acción, ¿no? ¿Sí? Dar, esa es una acción, ¿no? Producir es que una acción. Ser, hacer es una acción. Crecer es una acción. Aumentar es una acción. O sea, dar fruto es ¿qué? Es una acción.
¿Listo? Significa fructífero también. Una cosita ahí es que para es la palabra relacionada con para también es Efraín, ¿sí? ¿Es fructífero? Que es fructífero, que tiene las dos mismas letras, y la P y la Resh. Y Efraín también tiene una P y una Resh. Una resh. Ahí tienen el dato. Y Efraín significa pues fructífero. ¿Y nosotros somos? El Padre nos hizo fructíferos. Y en la Biblia lo encontramos como dar fruto, ser fructífero, hacer que dé fruto. Mire esto, hacer que dé fruto, hacer fructífero y mostrar fecundidad. ¿Listo? Así lo encontramos. Génesis 8:17 dice: todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y ¿qué? Fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. O sea, todo, absolutamente todo, el Padre lo hizo con el propósito de ¿qué? De fructificar. ¿Para qué? Sí, claro. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y volvió y les dijo: fructifíquese y ¿qué? Y multiplíquese y llenen la tierra. ¿Y qué responsabilidad, cierto? ¿Sería que ellos podían decir: no, nosotros no vamos a fructificarnos y a multiplicarnos? ¿Sería que sí? ¿Será que nosotros también podemos decir eso? No podemos darnos el lujo de decir: nada, nosotros no nos vamos a fructificar ni a multiplicar. Pero antes de multiplicarnos, tenemos que fructificar. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Génesis 28:3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga ¿qué? Fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de ¿qué? De pueblos. Todos estos versículos nos hablan de fructificar y multiplicar. Pero mire que siempre va primero ¿qué? Fructificar. ¿Antes qué? Multiplicarse. Levítico 26:9: porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer. Crecer también es ¿qué? Dar fruto. No se olviden. Dar fruto o fructificar es crecer también. Y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Ezequiel 36:11 también dice: multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y los haré morar como solían antiguamente, y les haré mayor bien que en nuestros principios, y sabrán que yo soy Yahweh. Yahweh hizo su pueblo para dar ¿qué? Fruto. Pero si permanecen en ¿qué? En la vida, en sus mandamientos, ¿cierto? Juan 15, del 1 al 17 dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo deja ahí para que siga creciendo ahí en la tierra y vuelva estéril la tierra. Ustedes sabían que los pinos no dan fruto. Los pinos crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y crecen, ¿sí? Pero ellos no tienen fruto. Y uno dice: ay, qué lindo el pino. No estoy desacreditando al pino, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasa alrededor de la tierra del pino? La vuelve estéril, la reseca, ¿sí ve? Pero no da fruto. Lo vemos bonito, pero no da fruto. ¿Qué dice la palabra? Que aquel que no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? ¿Qué hace? Lo limpiará. O sea, es un continuo limpiar. A través de sus mandatos es un continuo limpiar, para nosotros llevar más fruto, más fruto. Cada vez que entras en formación, en procesos, en cosas, el Padre te está limpiando, te está quitando. Como al árbol cuando tiene muchas hojas y muchas ramas y va a dar fruto, pero no da un fruto muy pequeño, no puede dar fruto, es porque tiene muchas ramas y esas ramas le quitan nutrientes al fruto. ¿Sí sabían? Entonces, cuando se vuelve hojas y no da nada de fruto, ay, lindo el árbol, pero no tiene nada de fruto. Entonces, ¿qué tiene que hacerle? Podarlo y quitarle las ramas. Eso pasa a veces con los aguacates, con el árbol de aguacates. Llegan y lo podan para que salgan los aguacates grandes.
Y no se hace un árbol grandísimo y con unos frutos pequeñitos. Entonces, ¿qué tiene que hacerlo? Limpiarlo. ¿Y qué hace? Cortar, ¿cierto? ¿Qué es limpiar? Cortar. Quitarle lo que no sirve. ¿Sí? Y duele. ¿O no? Duele. Y tiene que ser así para poder llevar más fruto y más fruto. Ahorita vamos a ver en todo tiempo. Tiene que dar fruto. Aun cuando lo están podando, limpiando. Tiene que dar constantemente, todo el tiempo, dar fruto. ¿Listo? Sigamos. Voy en Levítico, en Ezequiel 36, 11. Juan 15. Voy aquí. Lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. O sea, entre más fruto usted lleve, ¿qué va a pasar? El Eterno nos va a limpiar. Te va a limpiar más, te va a formar más, te va a quitar más, te va a limpiar más. ¿Para qué? Para que no te conformes con el fruto poquito que tienes, sino que lleves aún más fruto. ¿Cierto? Y a esos árboles que llevan fruto, ¿qué pasa con esos árboles? ¿Ustedes han visto a los niños cuando salen de la escuela y ven un árbol de guayaba o de mangos? Yo veía eso y era, láncele piedras para tumbar los frutos. Resulta que a los árboles que llevan mucho fruto se les tira piedra. ¿Ustedes saben? Se les da duro. Y les dan duro para quitarles el fruto, para bajarles el fruto. Cuando no tienen fruto, ¿qué pasa? No más. ¿Cómo? Un árbol más. Sí. Pero cuando bajan el fruto y comen ese fruto es delicioso. Sí, cuando es un árbol de mucho fruto. Y el árbol queda sin fruto y él vuelve y echa otra vez más fruto. Y vuelve y pasa. Entonces, ahí le dejo. Dice lo siguiente, el versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Sí? Dice Yeshua. ¿Sí? Pero, ¿qué? Permanezcan en mí. ¿Sí? Ya los limpié. Pero por eso no se conformen y, ay, ya, soy sobrado, ya no necesito que me limpien, ni que me digan, ni aprender, ni nada necesito. Dicen que permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Cierto? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y usted ve una persona seca, no es una persona delgada que esté seca, no, una persona seca es aquella que no tiene fruto y al árbol se le ve los frutos. Usted no necesita ni hablar mucho, usted no necesita hablar, es que yo hice, es que yo, es que no, el fruto salta a la vista, ¿sí? El fruto sale, bueno o malo. Y una persona se ve cuando permanece en la vid o cuando está lejos de la vid. Porque cuando permanece en la vid está llevando fruto. ¿Sí? Desde casa. Desde casa. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y lo recogen. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sirven solamente para candela. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, hablamos de las palabras, hablamos de los estatutos, los mandamientos, todo ello. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Mire cómo glorificas al Padre. No es con las palabras. Mire, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el Padre? Cuando yo llevo fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y mire aquí, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Si guardamos qué? ¿Cómo lo amamos?
¿Cómo permanecemos en su amor? Permaneciendo en sus mandatos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, porque los mandamientos es amor para nosotros también, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, ahí viene, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, que si guardamos mandamientos, guardamos mandatos, guardamos estatutos, nos corresponde amarnos unos a otros, porque eso está dentro de los mandamientos. Sencillo. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos para que todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me le diste ustedes a mí, sino que yo le di a ustedes. Y los he puesto para que vayan y que lleven mucho fruto. ¿Y su fruto qué? Permanezca. Mire, el fruto debe permanecer. ¿Por qué le sirve un árbol dar muchos frutos y se va bonito el fruto, pero se quedó chiquito y se cayó y no salió nada del árbol? El fruto no permaneció. ¿Qué pasa cuando el fruto no permanece? Estoy lejos. Algo pasa. O sea, algo pasa en mi vida. O sea, debemos examinarnos y preguntarnos. Porque muchas de las consecuencias y cosas que nosotros recibimos es porque hemos violado o transgredido la Torá. Algún mandamiento se nos pasó. No lo sabíamos o lo vamos a saber, lo estamos... El Padre revela. ¿Sí me hago entender? Es como el tiempo de uno examinarse y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué no estoy llevando buen fruto? ¿O por qué no estoy llevando fruto? ¿O por qué sí estoy llevando mucho fruto? ¿Sí? ¿Cómo los otros sí pueden llevar mucho fruto? Si yo estoy llevando mucho fruto, ¿cómo puedo hacer que otros lleven mucho fruto? ¿Sí me voy a entender? No me puedo quedar ahí, sino que siempre voy a estar como un árbol, creciendo y llevando mucho fruto. ¿Sí? Enseñándole a otros también a llevar fruto. Si mi fruto está permaneciendo, ¿cómo le enseño a los demás para que el fruto también permanezca? Aquí está. ¿Sí ve? Y eso es parte del amor hacia los demás. Que yo lo que recibí, lo doy a los demás por amor. Porque los demás también lleven fruto. ¿Listo? Y termina ahí, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo les dé. Esto os mando, que se amen unos a otros. ¿De qué me sirve si llevo un fruto, pero si no amo a los demás? Porque si yo llevo un buen fruto, ¿para quién es? ¿Será que todo el fruto me lo va a comer yo? ¿Para qué un árbol lleva fruto? ¿Para él mismo? Para dar a muchos, ¿cierto? Y eso es parte del amor. El árbol no da fruto por amor a sí mismo, y va a mofarse y envanecerse, ¿cierto? Decir, ¡ay, qué fruto! No, el árbol da fruto es para darle a los demás. Esa es la vida de un árbol, ¿no? Y nosotros somos comparados aquí a los árboles. Ahorita lo vemos. Mateo 7 del 17 al 20 dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Sí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? Así que, por sus frutos los conocerán. No por las palabras bonitas, no por lo que hagamos, por los frutos. Por eso nos van a conocer. Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida,
árbol de vida. Y el que gana almas es sabio, es fructífero. Y las almas deben ¿qué? Permanecer, para que se sepa que es un buen fruto. ¿Sí me hago entender? Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea que aquí, después de escuchar uno la palabra, ¿qué debe dar? Buenos frutos. Porque el que oye la palabra y la recibe, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto, dice ahí. O sea, si usted se ocupa en estas cosas, más que ocuparse en otras cosas que a veces perdemos el tiempo, no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Yeshua, pues estamos reflejando el carácter de Yeshua. Colosenses 1:10 dice, para que vivan vidas dignas del Adón, agradándole totalmente, llevando fruto en toda buena obra y multiplicándolo en pleno conocimiento de Yahweh. Todos estos textos hablan de llevar pues fruto, y como árbol debe hacerlo en todo tiempo, según Jeremías 17:8. Dice así: bendito el hombre que confía en Yahweh. Yahweh será su seguridad. Será como árbol plantado cerca de agua, junto a las corrientes, dice otra versión. Extiende sus raíces junto al río. No teme cuando viene el calor, y su follaje es exuberante. No está ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. Como el árbol pasa por todas las estaciones y somos comparados al árbol, dice que ni en sequía él se vuelve ansioso ni uy, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Sino que espera el momento y el tiempo en que llegan las lluvias. O sea, pero se mantiene dando fruto. Sí, en todo tiempo da fruto. O sea, a pesar de. Si está en formación, ¿será que tiene que dar fruto? ¿Tenemos que dar fruto? ¿Sí? Si estamos en tiempo de invierno, en verano, en otoño, primavera, en todas las estaciones, debemos dar fruto, buen fruto. La forma de evaluarme es a través del fruto del Rúa. Usted y yo nos evaluamos de la siguiente manera, y esto es para terminar. Lea el fruto del Rúa, ¿sí? Ahora examínese nomás una semana. La semana pasada, digamos. Yo creo que para muchos fue difícil la semana pasada, ¿no? ¿No? Solamente una persona. Para los demás fue sencillo, fácil, ¿no? Para muchos fue difícil, ¿cierto? Pero yo, ¿en qué me evalúo? En que yo leo los frutos del Espíritu y veo la semana y digo, ¿qué situaciones tuve? ¿Qué fruto salió? ¿La shalom o otra cosa? ¿La paciencia? Otra cosa. ¿O el amor? O otra cosa. En todas las situaciones que tuve la semana pasada, ¿qué salió de mí? ¿El fruto del Rúa? ¿O salió otra cosa? Entonces, ¿tengo cómo evaluarme? Si estoy dando fruto, ¿tengo cómo evaluarme?
Y hasta los demás me evalúan sin yo darme cuenta. Porque a veces ni siquiera yo mismo me detengo a veces a pensar ni a examinarme, sino que los demás están viendo y me evalúan. Dicen, sí, no. Bueno, no. ¿Qué fruto di hacia los demás? Porque la huella más grande que podemos dejar es el fruto. Que tiene más semillas para más árboles. Porque en el fruto está la semilla. ¿Sí? Entonces, ese es el legado que podemos dejar. Porque esa semilla va a traer nuevos árboles con fruto. Si usted es un buen árbol con buen fruto, usted va a multiplicarse. Ahí sí puede venir la multiplicación. ¿Sí? Después de que haya buen fruto, puedo comenzar a multiplicarme porque esa semilla va a salir buena. ¿Sí? Va a salir buena. Porque si eres infértil, no puedes dar buen fruto y no dejas un buen legado. Y si vamos, lo tenía, y se adelantó Samuel. Perdón. Si vamos al nombre de Efraín, quiere decir fructífero. ¿Listo, mis amados? Entonces, seamos fructíferos para podernos multiplicar en la tierra donde el Padre nos va o nos está plantando, porque nos está plantando. Y cuidémonos de no olvidar su palabra, de prestar atención, Shema, y ser muy cuidadoso, y Shamar, ser muy cuidadoso en observar todos sus estatutos. Y tienen tarea, tenemos tarea, aprendámoslos y edifiquémonos unos a los otros. Cuando usted se reúna, ¿qué mandamiento estudió? Pregúntele. Usted sabe ahí, usted lo evalúa nomás ahí. No por eso lo haga, ¿no? Tampoco va a decir, usted no lo hizo. Usted verá si no lo hace, ¿sí me hago entender? Pero cuando usted se reúna, pregúntele, venga, quiero que me aporte el mandamiento que usted estudió, porque no nos vamos a poner de acuerdo que para estudiar el mismo mandamiento todos, sino que cada uno va a estudiar uno diferente. Entonces, ¿qué hace uno? Usted estudió este y yo estudié este, venga, le comparto el que yo estudié y usted me comparte el que es, porque son muchos. Entonces, la tarea, y ahí nos edificamos y edificamos a otros también, ¿vale? Entonces, el Eterno les bendiga, un abrazo a todos, Shabbat Shalom, bendiciones. Aquí vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor,